sólidos se pierden del suelo, no se evaporan. Ya, por más de que haya una compresión, sigue siendo la misma cantidad de sólidos. ¿Sí? Entonces, este parámetro normalmente no cambia. Y es por eso que es nuestra base de cálculo para todo. Recuerdan, la humedad, hemos dicho, va a estar en función, en base a el peso de los sólidos, el peso del suelo seco. ¿Sí? Entonces, nuestro esquema tiene por un lado los pesos, ¿sí? Cuando agarramos una muestra del suelo y la pesamos, estamos hablando de un peso total, estamos hablando del peso del suelo inalterado, estamos hablando del peso del suelo húmedo. Cualquiera de estos términos podríamos encontrar seguramente en la bibliografía una referencia sobre el peso total de la muestra. ¿De acuerdo? Cualquier muestra de suelo, entonces, que vayamos a recoger de un determinado terreno, eso, si lo pesamos, ese es el peso total. ¿Sí? Dentro del peso total tenemos el peso de los sólidos, o también lo que se llama el peso de suelo seco. ¿Por qué? Porque ya no considera ni el agua ni el aire. Ahí tenemos el peso de suelo seco. ¿Qué quiere decir? Que para llegar de este punto a este otro punto, hemos tenido que someter nuestra muestra a un secado, a un proceso de secado, normalmente aproximadamente a 100 grados centígrados durante un número determinado de horas, dependerá del método, ¿no? Pero aquí ya tenemos el suelo seco. Por lo tanto, hemos perdido seguramente una determinada cantidad de agua. ¿Sí? Cierta cantidad de agua hemos evaporado que estaba presente en nuestro peso total. Tenemos entonces el peso de agua y el peso de aire. Y aquí sorpresivamente decimos 0 grados, 0 gramos. ¿Será cierto esto? ¿Qué me dicen? Ustedes que han visto el video, que han analizado el esquema. ¿Es 0 gramos el peso del aire? Sí, ¿Sí? Carlos, ¿por qué? sí, es que ¿Por qué decimos? porque prácticamente no tiene peso porque está vacío en los poros. Está vacío, pero está lleno de aire. El aire va a penetrar en todos los huecos. No afectaría al peso total. Sí afecta, pero en una cantidad mínima, ¿no? Es tan pequeña que se puede decir cero. Acuérdense que el aire tiene peso molecular, ¿no ven? En química general han debido ver. ¿Cuál es el peso molecular del aire? ¿Cómo se sacaría el peso molecular del aire? Utilizando las fracciones molares del porcentaje de nitrógeno, hidrógeno y oxígeno que hay en el aire, se puede calcular el peso molecular, entre comillas, ¿no? Peso molecular del aire. Y aproximadamente es 28 gramos. Pero 28 gramos de suelo, de aire, ocupan 22,4 litros. Entonces, en un kilo de suelo, por ejemplo, ¿cuántos litros de aire habrán?
¿1 litro? No, no ve. ¿Medio litro? Digamos que sí. Entonces, si en 22,4 litros había 28 gramos, en 0,5 litros habrá 0, algún gramo, ¿no? O sea, frente a 1 kilo, 0,1 es prácticamente 0. ¿De acuerdo? Esa es la razón para decir que el peso del aire es 0. El aire pesa, pero pesa prácticamente nada, ¿sí? Pero no podemos agarrar y decir que el peso del aire es 0 directamente. Tiene que haber una razón que justifique lo que estamos diciendo. ¿De acuerdo? Entonces es aproximadamente 0 gramos. Claro, frente a 1 kilo, 0,1 gramo es nada. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero esto se refiere a peso. A este otro lado hablamos de volumen del suelo. Y en el suelo tenemos un volumen total, que incluye el volumen de los sólidos, el volumen del agua, el volumen del aire. Donde ya el aire ya no es 0. Si estamos diciendo que ocupa medio litro el aire en 1 kilo de suelo, entonces ya no es 0 el volumen de aire. El volumen de agua. ¿Y dónde entra el aire y el agua? Entra en un volumen, es el volumen de los vacíos, de los huecos que tiene el suelo. ¿Sí? Y el volumen de sólidos. La suma de todo esto nos da el volumen total. O sea que lo que estamos viendo aquí son relaciones matemáticas lineales, sumas. Podemos sumar esto más esto más esto para hallar el volumen total, o esto más esto, el volumen de vacíos. O si necesitamos y tenemos el volumen de sólidos y el volumen total y necesitamos saber el volumen de vacíos, sabemos que es una resta entre volumen total y volumen de sólidos. Y hacer todas esas relaciones matemáticas es importante. ¿Por qué es importante? Porque nosotros vamos a manejar estas dos variables para poder determinar muchas propiedades físicas. Les he puesto en las lecturas un artículo sobre las propiedades físicas del suelo, donde hay un listado de algunas de las propiedades. Esas propiedades las podemos obtener a partir de tener esta información. Si no tenemos esta información completa, va a ser muy difícil poder determinar todas esas propiedades físicas que tiene un suelo. Entonces, la misión principal en los problemas de propiedades físicas del suelo es identificar todos estos valores que están en nuestro esquema. Porque después de encontrar esos valores, vamos a ver que el cálculo es aplicar un formulario, donde ya no hay nada que pensar. Cuando no hay nada que pensar es algo mecánico y eso es lo lamentable, ¿no? Que los estudiantes de ingeniería piensan que solo hay que aplicar la fórmula y no hay que razonar. Entonces nos plantean un problema y estamos buscando con qué formulita puedo solucionar este ejercicio. A ver, ¿qué formulita voy a aplicar? Y no es eso. Cada ejercicio que vamos a dar, vamos a ver, es completamente diferente a otro. Entonces, cuando uno busca la formulita, es que está queriendo realizar el ejercicio mecánicamente, siguiendo un protocolo. Primero calculo la densidad aparente, después calculo la porosidad, pero van a ver que a veces los datos no nos permiten calcular
esos valores de forma directa, que no es solamente aplicar la fórmula. Tenemos que razonar, y razonar implica leer, y leer significa entender lo que me están preguntando. ¿Sí? Entonces, si yo tengo este esquema y tengo esos datos, puedo fácilmente calcular, por ejemplo, qué es la densidad aparente, o qué es la densidad real, o qué es la densidad natural. ¿Sí? Aquí yo he puesto densidad. ¿Es correcto estas fórmulas que yo he puesto? ¿Qué dicen ustedes? Escucho. Bueno, nadie participa, entonces yo tengo que preguntar, ¿no? Lamentablemente, nadie habla y yo tengo que presionar para que hable. Boris, un número del 1 al 10, por favor. Boris. Nada, no está Boris. Carlos. Finge Un número del 1 al 10. 7. 7. Nos vamos al 1 y contamos, al último y contamos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. María Luz, María Liz. Buen día, ingeniero, ¿sí? Buen día. A ver, ¿qué es la densidad? Eh, es lo que se relaciona entre la masa y el volumen de una sustancia. Es una propiedad física que relaciona la masa y el volumen. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí. Y entonces, ¿por qué yo estoy aquí hablando de pesos? Todo esto es peso. Cualquier valor, cualquier BWS es peso de suelo seco. Volumen total, peso de suelo seco. Volumen de sólidos, peso total sobre volumen total. Entonces, ¿está bien? ¿Está correcto decir que esto es densidad? ¿Qué dice María Liz? sí, ingeniero, porque está relacionado con el peso y el volumen. Pero usted me ha La- dicho masa. La densidad es masa sobre volumen, me ha dicho. ¿Es igual masa que peso? sí, No. ¿Quién ha sido su profesor de física? ¿Masa es igual a peso? María Liz. no, ingeniero. ¿A qué es igual el peso? El peso es igual a... Alguien del curso puede levantar la mano y responder. A masa por Peso es gravedad. igual a la fuerza.
¿Y la fuerza qué es igual? Newtons. Esas son unidades. Masa por aceleración y el peso sería masa por gravedad. Sí, eso es correcto, ¿no? Eso es masa por gravedad. Entonces, parecería que nos estamos equivocando al hablar de densidad, ¿no? Y eso es por la particularidad de las ciencias, ¿no? Y los físicos dirían, esto está mal. Esta ecuación no es densidad. Dirían, esto es peso específico. Sí, el peso específico es peso sobre volumen. Pero bueno, lamentablemente, pues, no sé si lamentablemente o por el hecho de que a veces hay distintas ciencias, utilizamos lenguajes distintos. ¿Sí? A un físico le muestras esto y te dice, eso está mal. Eso se llama peso específico. Pero tú revisas todos los libros de dafología, de suelos, y te habla de densidades. ¿Sí? Te habla de densidad aparente como la relación del peso del suelo seco con respecto al volumen total. La densidad, y lo pongo ahí entre comillas, porque no es la densidad real, es igual, dicen, al peso de suelo seco sobre el volumen de sólidos. Esta es una aproximación a la densidad real. Los químicos no aceptarían esta definición de densidad real. ¿Sí? Porque para hallar la densidad real hay que tomar el radio atómico, la distancia de los enlaces, la estructura cristalina que tiene el elemento, etcétera, etcétera. Entonces, claro, las ciencias, cada una trabaja por su lado, no hay interdisciplina y cada uno hace sus propios conceptos. Y en este caso, los edafólogos, los pedólogos, los agrónomos han decidido llamarle de esta forma. En Internet tú buscas y te hablan de densidad aparente, te hablan de densidad. ¿Sí? Por supuesto que los civiles, los físicos, no te hablan de densidad a esta relación, te hablan de peso específico. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado, ¿no? Con las definiciones cuando nosotros vamos a analizar. Por convención, por acuerdo entre los que estudian suelos en el área agronómica, estamos manejando estas definiciones. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir respetando. Pues si yo les pongo peso específico, algún docente de la carrera va a decir, no, ¿cómo va a decir el doctor Arzal que eso es peso específico? No, siempre hemos sabido que eso es la densidad aparente o la densidad real. Y seguramente cuando estén hablando en riego sobre densidad aparente del suelo, pues estas son las relaciones. ¿De acuerdo? Entonces, aunque esté mal, vamos a seguir utilizando estas definiciones propias de la edafología. ¿De acuerdo? A ver. Entonces, María Liz, un número, del 1 al 10. 9. 9. Voy a ir hacia abajo y vuelvo hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Daniel Ronald. Sí, ingeniero. Daniel. Sí. A ver, ¿por qué llamamos densidad real a esa relación que dice peso de suelo seco sobre volumen de sólidos?
¿Por qué estaríamos diciendo densidad real y en el otro caso decimos densidad aparente? ¿Será porque es el promedio ponderado de las densidades de las partículas sólidas del suelo? ¿Ya? ¿Y cómo se calcularía ese promedio ponderado? A ver, ¿me podrías explicar un poquito? Porque eso no es lo que estamos viendo ahorita, ¿no ve? Esa es la definición que seguramente está en internet, en algún lado. Pero tenemos que entender lo que estamos leyendo. ¿Qué quiere decir eso del promedio ponderado? Que es correcto, está bien. No sabría decirle saco del libro, ¿no? Pero eso, es decir, lo importa. Está muy bien. Me parece excelente que tú estés con un libro o estés con internet, con la herramienta que sea posible. ¿Por qué? Porque el descubrir, el leer, a uno le genera pues conocimiento, ¿no ve? Mientras más leamos, más sabremos. Pero lo que tenemos que hacer es correlacionar esa lectura con lo que, ¿qué quiere decir lo que estoy leyendo? Es decir, entender lo que he leído. Y evidentemente lo que dice Daniel es que nosotros vamos a encontrar un promedio ponderado, ¿sí?, en base a las fracciones. Acuérdense que en los sólidos tenemos arenas, tenemos arcillas, tenemos limo, tenemos materia orgánica, tenemos un sinfín de varios tipos de sólidos. Y cada uno de esos sólidos, cada uno de esos minerales, tiene su propia densidad. ¿Sí? La densidad de la arena es mayor que la densidad de la arcilla, ¿no ve? Por eso sedimenta primero. Si no, sería distinto, ¿no? Es por eso, a través del método de Boyucos, lo que va cambiando es la densidad de nuestra agua que hemos agitado con las partículas de sólidos, ¿no? Quiere decir que empiezan a precipitar primero las más densas, las más pesadas, las más grandes, que serían en ese caso las arenas. Entonces nosotros tenemos por la granulometría una relación de porcentajes de arcilla, de limo y de arena. Si conocemos esos porcentajes y conoceríamos la densidad de la arena, la densidad del limo y la densidad de la arcilla, podríamos sacar la densidad promedio ponderada. Es decir, hay 50% de arena, 0,5 por la densidad de la arena. Más hay 25% de arcilla, 0,25 por la densidad de la arcilla. Más, y ese valor ponderado promedio es la densidad real. Entre comillas, vuelvo a decir real. ¿Sí? Pero aquí, cuando vemos en nuestro cuadro, no estamos calculando a partir de los porcentajes, que sí se podría hacer. Para complejizar un ejercicio, yo les podría decir, ¿no ve? La densidad del suelo se obtiene a partir de que nuestro suelo tiene este porcentaje de arena, de limo y de arcilla, y sus densidades de cada uno de ellos son 2,3, 1,8, 1,7, y podríamos calcular la densidad promedio de ese sólido. ¿De
acuerdo? ¿Se entiende? Pero en el laboratorio no hacemos eso normalmente. Directamente agarramos, medimos el volumen de los sólidos y tenemos el volumen, el peso de los sólidos y utilizamos esa relación y hallamos nuestra densidad real. Importante leer, pero más importante entender lo que he leído. ¿De acuerdo? Todos sabemos leer. Desde los 6 años aprendemos a leer. Y a veces estamos ya terminamos, algunos hasta terminan la universidad y no entendemos lo que leemos. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes, ¿qué tienen que hacer? Entender lo que están leyendo. Y aquí es clave entender lo que voy a leer, porque el ejercicio que me van a plantear lo tengo que entender. No solamente lo tengo que leer. ¿De acuerdo? Daniel, un número. 8. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mauricio. Buen día, Inge, sí. A ver, alguna pregunta quiero que usted me haga de lo que estamos hablando. Estaba viendo el libro y dice que en la densidad real hay un promedio de 2.50 a 2.8 y el promedio es 6.25. ¿A qué se refiere con eso? A ver. ¿Puedes repetir lo que dice? En los valores de la densidad real son de 2.50 a 2.80 y el promedio es 2.65 de la densidad real. Ya. ¿A qué se refiere eso? Muy bien. Y lo que han hecho para hallar esos valores, ¿no? 2.5, 2.8 y después sacan el promedio de esos dos valores, es 2.65. Digamos un suelo arenoso, bastante denso, va a tener una densidad real de 2.8. Y un suelo arcilloso, menos denso, va a tener una densidad de 2.5. Entonces, normalmente, cuando no te dan un dato de densidad real, tú podrías decir, aproximadamente el valor de casi todos los suelos respecto a su densidad real es 2.65. Eso es lo que nos está queriendo decir esa afirmación. ¿De acuerdo? Que el rango de la densidad real de los suelos está entre 2.5 y 2.8. No es tan cierto ese valor. Es una aproximación. Vamos a ver que hay suelos menos densos, desde el punto de vista de densidad real, de 2, 2.1. Muy difícilmente bajan de 2. Pero hay algunos suelos muy porosos, o diré suelos donde tienes minerales muy menos densos, mucha arcilla, donde ese tu valor es bajo, hay menor a 2. Pero excepcionalmente, normalmente la densidad real es mayor a 2. Y la densidad aparente normalmente está debajo de 2. Pero hay suelos que también a veces se sobrepasan, ¿sí? Es decir, los suelos densos van a tener una densidad aparente mayor que los suelos no densos, ¿sí? Entonces, esos rangos, pues los hemos puesto, está en la presentación también, ¿no ve? Donde se habla de la densidad aparente, se habla de distintos tipos de suelos, y donde está la densidad se habla de los minerales que constituyen los suelos. ¿Por qué? Porque
Cuando estamos hablando de los sólidos, estamos hablando de los minerales que están presentes. Yo en términos generales he dicho, la arena tiene tal densidad, el limo tiene tal densidad, las arcillas tienen tal densidad. Si somos mucho más precisos, deberíamos saber el porcentaje de illita que hay y cuánto es su densidad de la illita. El porcentaje de cuarzo y cuánto su densidad. El porcentaje de fosfatos y cuánto su densidad. Para cada uno de los constituyentes minerales hay una densidad definida. Y el valor promedio ponderado que dice, que debería calcularse así. No entramos a ese detalle, pero es importante que ustedes sepan que la densidad real se calcula así. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora nos vamos. Cerramos esto. Buscamos. Entonces, vamos a... plantearnos ese ejercicio. Dice, una muestra de suelo inalterada tiene un volumen de 725 centímetros cúbicos y pesa 1045 gramos. Tiene una humedad de 10%. La densidad real de este suelo es 2,35 gramos por centímetro cúbico. Calcular la densidad aparente y la densidad natural de este suelo. 5 minutos para que ustedes piensen cómo podrían hacer este ejercicio. Ya les he dicho, primer paso, utilizar el esquema del suelo y dar valor a todos esos datos que necesitaríamos para completar ese nuestro esquema. 5 minutos para que piensen cómo hacer y si tienen algún resultado, pues empezamos a comentar. Que no sean 5, que sean 10:30. 8:30. Empezamos a conversar sobre el ejercicio. Piense. Les estoy dejando con la pantalla donde está el planteamiento del problema. Entonces, agarran su cuaderno y me dicen, y anótense más o menos qué pasos seguirían para resolver este problema. Muchos utilizamos el esquema, muchos no utilizan el esquema y capísimos matemáticos lo hacen a partir de solo fórmulas. Adelante entonces. 10 minutos aproximadamente.
Bueno, entonces, ha transcurrido un tiempito, podemos empezar a conversar. ¿Alguien ha planteado algo? Inge, Sí, adelante. ya podríamos sacar con esos valores la densidad natural, porque dice en un suelo inalterado, tiene un volumen de esto y pesa eso, y con esos dos se podría sacar directamente el volumen natural, la densidad natural. Sí, perfectamente. Es decir, el dato de densidad natural está determinado prácticamente por esa relación, ¿no ve? Es decir, tenemos esos dos datos, entonces aplicamos la fórmula, tenemos la información necesaria para determinar la densidad natural. La densidad aparente. Inge, para la densidad aparente yo saqué el 90% del peso total y eso lo utilicé en la fórmula de peso total, no, peso sólido sobre volumen total. ¿Y cuánto es tu peso de sólido, de peso de suelo seco? Valores. 940,5 gramos. A ver, lo que vamos a hacer es ir anotando. Inge, a mí me salió Peso total. 950. Ya, el peso total, ¿cuánto sería entonces? Díctenme. 1045. El 45 gramos. El peso de suelo seco. ¿Cuánto sale el peso de suelo seco? A mí me salió 940,5. 940,5. ¿Cuánto sale el peso de agua? 104,5. Más. Tenemos el volumen total. ¿Cuánto era? Volumen total. Es dato. 725 centímetros cúbicos. Y todo en este lado va a ser en centímetros cúbicos, todo lo del otro lado es en gramos, ¿no? Muy bien. Densidad natural, no hay problema, son los dos datos entonces. Ahora, la densidad real. Yo estoy anotando los datos que ustedes me han dado, no estoy diciendo que esté bien o esté mal. Después vamos a verificar si está bien o está mal.
¿Cuánto nos sale la densidad natural en valor? ¿1 coma? 44. 44 gramos por centímetro cúbico. Eso no hay donde perderse, eso está correcto. Densidad real. Tenemos la densidad real. Densidad aparente. Dime datos. Y que sería 1.31. ¿Qué cosa? La densidad aparente. Bueno, a ver, vamos a ver. ¿A partir de qué criterio entonces? Densidad aparente. ¿A qué es igual? A peso del suelo seco dividido por volumen total. 940.5 gramos sobre volumen total 725. 1.29 es verdad, dije. Densidad aparente igual a 1,21. Eso es lo que he escuchado. 29. 29. Siempre las densidades vamos a manejar con 2 decimales. Los pesos estamos utilizando por lo menos un decimal. Podríamos no utilizar un decimal y redondear, no hay problema. Pero sí las densidades con 2 decimales. Esto voy a revisar, no estoy seguro. Después, ¿qué más? La densidad aparente y la densidad real nos han dicho que era, ¿cuánto era el dato? Densidad real, el dato del ejercicio. 2,35. Y esos son los datos. Esto no hay donde perderse tampoco. Es dato. Pero no sé si esto es correcto.
¿Cuál sería nuestro volumen de sólidos aquí? ¿Podríamos calcular? Parece que sí, ¿no? Si tenemos volumen de peso de sólidos y densidad real, despejo de esta ecuación y puedo calcular mi volumen de sólidos. Pero hemos partido de un supuesto equivocado. Es decir, lo primero que hemos dicho es un gran error. Bueno, no gran, es un error. Decir esto está mal. He sacado el 10% de 1045. Y eso está mal. Hemos dicho que, que no consideramos una regla de 3. No podemos considerar una regla de 3. Si hoy día yo he medido 1045, mañana ese mi suelo ya no va a tener 1045. Por ahí hizo mucho sol y la misma muestra pesa 1033. ¿Cuál sería mi cantidad de agua? 103.3. Y por diferencia sacaría que el peso de suelo seco es otro valor. Este valor en un suelo cambia constantemente. Por eso no puedo tomar como base de cálculo el peso de suelo húmedo. Siempre tengo que tomar respecto al peso de suelo seco y por eso y está la fórmula ahí en la presentación, habíamos dicho que la humedad es igual al peso total o peso de suelo húmedo menos peso de suelo seco sobre peso de suelo seco por 100. Y de esta ecuación despejo el peso de suelo seco y ese va a ser mi valor de peso de suelo seco. ¿Cuánto sale el peso de suelo seco entonces? Ya no es 940.5. Y el peso de agua tampoco es 104.5. Me estoy queriendo acordar, creo que son esos valores. Ustedes tienen que verificar.
Y en el peso total no sería peso del suelo húmedo en la ecuación. Creo que eso está mal Sí, igual. es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, el peso total es igual a peso de suelo húmedo. Esta es la forma de despejar el peso de suelo seco. 950 y 1045 menos 950 me sale el peso de agua. El volumen de sólidos es el peso de suelo seco sobre el volumen de sólidos. Despejo el volumen de sólidos. Tengo el peso de suelo seco, que es 950, entre 2.35 me sale 404 centímetros cúbicos. Entonces mi densidad aparente ya ha cambiado, es 950 entre 725, será un valor mayor a 1.29. ¿Cuánto sale? 950 entre 725. 1.31, dije. Y por eso les digo siempre es... Ay, no he copiado todo. Con eso voy a poder calcular. Ya puedo calcular mi volumen de vacíos. Mi volumen de vacíos va a ser 725 menos 404. Y voy a calcular el volumen de agua. ¿Cuánto será el volumen de agua? Tengo el peso de agua. ¿Cuánto será el volumen de agua? ¿Puedo saber o no puedo saber? Sería lo mismo, 95 centímetros cúbicos, ¿Por qué? porque la densidad el peso del agua y su volumen están relacionados con una relación 1 a 1. La densidad del agua es 1. ¿Sí?
en condiciones normales de presión y temperatura. Cuando no damos el dato de la densidad del agua por efecto de la temperatura y demás cosas, siempre vamos a poder considerar como 1. Entonces, si la densidad es 1, el peso del agua es igual al volumen del agua. Por lo tanto, tenemos 95 centímetros cúbicos. 725 menos 404, ¿cuánto es? $321, ¿no? 5, 2, 7. ¿Y el volumen de aire cuánto será? Si 321 son todos los huecos y 95 está ocupado, Inge, tengo una duda. ¿sí? Es reemplazando 950 en la fórmula de porcentaje de humedad, no me sale 10%. Con 930 sí me sale. ¿Cómo? A ver. 1045 menos 950 sobre 950 por 100, eso es 10%. No me sale, Inge. Estás haciendo algo mal, ¿no? Con 930 se aproxima. No. ¿Cómo vas a decir que no sale? 1045 menos 950 es 95. 95 entre 950 es 10. Si multiplico por 100. 9500 sobre 950 es 10. Ya me sale, Inge, gracias. De esa forma hemos completado. Cero el aire, sabemos que es cero el aire, ¿no? No pesa el aire, hemos dicho, entre comillas, no pesa. Y si pesa, pues es una fracción 0.0001 gramo seguramente. Frente a 950 no incide en nada. Por lo tanto, tengo toda la información para hallar ya cualquier propiedad. Ese texto, la lectura número 3 o 4 que les he puesto, donde se habla de las propiedades físicas, habla de la porosidad, habla del índice de huecos, habla de la humedad volumétrica y otras propiedades que a partir de los datos que tenemos ya en nuestro esquema podemos calcular aplicando simplemente las fórmulas. O sea, que el que no sabe completar este esquema no va a poder resolver los problemas o va a calcular mal. Así como habíamos calculado mal la densidad aparente. ¿Sí? Este es un ejercicio bastante sencillo. En algunos casos, pues, no les doy el dato de qué sé yo, les doy porosidad y no les doy densidades. ¿Sí? Entonces, lo importante es analizar el problema y ver de dónde voy a sacar la información necesaria para completar mi esquema.
Una vez que he completado mi esquema, cualquier cosa que me pregunten de propiedades físicas voy a poder responder. Lo complicado entonces es encontrar los valores de nuestro esquema. Muy bien. Espero que repitan el ejercicio, lo hagan con calma ustedes. Y así vamos a ir viendo los próximos ejercicios que espero que ya no sean propuestos por mí, sino que sean propuestos por ustedes. ¿Por qué? Porque son ustedes los que tienen que investigar, preguntar, lanzar problemas al profesor, que no sean los que yo me invento, ¿no? Que son los que seguramente yo voy a poder resolver fácilmente. En cambio, si ustedes buscan ejercicios, hacen y no pueden hacer, y entonces después vienen y me dicen, doctor, a ver, ¿podemos realizar este ejercicio? En Internet hay muchos ejercicios. Espero que los investiguen, los vean y los busquen. ¿Alguien quería hablar? Inge, ¿le puedo compartir pantalla? Hice lo de la textura del suelo y mi suelo era muy arcilloso y no se nota ninguna diferencia. Solo se nota como si fuera uno nomás. Es decir, no se ha formado la capa de arena, no se ha formado la capa de limo, sino todo arcilla. Sí, Sí, ocurre. Si puedes compartir, pues comparte. Inge, ¿se ve? Se veía. Ahora sí. Eso es lo que lo he cernido y igual se formaban tipo terroncitos. Con esta otra, para cernir más pequeño, no se podía. ¿Ya? Formaban terrones pequeños y era muy arcilloso el Materia suelo. orgánica, mucha materia orgánica. Mucha Ah, materia orgánica seguramente tienes. ¿Ya? Has tenía, tamizado. sí, he tamizado. Y después lo puse con agua y mezclé durante casi 2, 3 minutos hasta que se homogenizara. Y así quedó. ¿Ya? Y después ya ¿Ya? de 5 minutos se vio esto. Ay, de 5 minutos. ¿Ya? Es decir, no tenías absolutamente nada de arena. No se te ha formado una capa de arena. No, había un poco de materia orgánica que ha subido. Exacto, eso por la densidad, ¿no? Es más Eso ya era liviano, a entonces. las 2 horas. ¿Ya? Y después Sí, al día siguiente era esto. Ay, igual nomás. Ay. sí, seguramente tu suelo es súper arcilloso, con algo de materia orgánica, Y Inge, ¿cómo bastante pues materia le orgánica. pondría arena o algo para que sea un poco más poroso? Porque es muy compacto ese suelo. Claro, seguramente cuando se seca, pues es durísimo, difícil de trabajar. Sí, hay que mezclar un poquito de arena, limo. Normalmente esta tierra amarilla que utilizan para jardinería, que es limo, ¿no? Sí, ingeniero. Está bien, gracias. Eso tiene Muy mi bien, duda. pero Y muy aquí el bien. triángulo no lo pude completar porque las otras fracciones no se notan y entonces directo sería arcillosa. Sí, tú puedes agarrar y decir, bueno, tengo 1% de limo, 1% de, de arena y 1% de limo, entonces 99, 98% de eh, arcilla.
Se viene, Inge, gracias. Listo. Espero que todos estén trabajando y haciendo estas, porque ahí ya vemos, ¿no ve? Estamos tomando una decisión ahorita, ¿no? Este suelo tiene estas características, ¿cómo lo puedo mejorar? Ya estamos viendo, ¿no? Es un suelo muy duro, difícil de trabajar, es decir, la trabajabilidad de ese suelo es complicada. Si le aumentamos arena o le aumentamos limo, va a mejorar sustancialmente nuestro material. Fíjense cómo se va a ir desplazando, si aumentamos el limo, se va a ir desplazando hacia abajo y vamos a entrar, si es posible, entrar a la zona de suelo franco, ¿no? Con eso vamos a solucionar un poquito el problema de trabajabilidad. Seguramente que tiene alta capacidad de retención de nutrientes, pero no filtración. Se inunda, se encharca ese suelo. ¿Por qué? Porque el agua no infiltra, se queda el agua ahí, en la parte superior. ¿Sí? Se seca, se agrieta, se forman una superficie dura. Por lo tanto, hay que modificar las características de ese nuestro suelo. Muy bien, chicos. Así como nos ha mostrado el compañero, pues ojalá todos me dirían, ¿no? A ver, está bien esto, he hecho esto, pero la próxima clase, el próximo miércoles, que me sigan mostrando, ¿no? Su parte experimental. Buenos días a todos y que tengan un buen fin de semana. Hasta el lunes. Hasta luego, ingeniero.